Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida Saludable. El día de hoy vamos a platicar acerca de las enfermedades gastrointestinales. Inició la época de calor, de vacaciones y debemos cuidar mucho a nuestros niños. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Enfermedades gastrointestinales en los niños. Las enfermedades gastrointestinales en los niños son comunes y pueden variar desde problemas leves hasta condiciones más serias que afectan la calidad de vida del niño y su familia. Una de las principales enfermedades gastrointestinales en los niños puede ser causada por bacterias, fiebre tifoidea, cólera o virus, hepatitis A, rotavirus, hongos o parásitos, por lo que es importante prevenir la contaminación de alimentos y agua para proteger la salud de los niños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida Saludable. Pues llegaron las vacaciones, la época de calor y también se intensifican algunas enfermedades como las gastrointestinales. Así es que hoy hablaremos acerca de este tema y yo le quiero dar la bienvenida y saludar al doctor Antonio Vega Valdés, quien es pediatra neonatólogo y un gran amigo, un excelente profesionista y un especialista en la materia también. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Y pues como comenté, ¿no? Ya es época de calor, de vacaciones, pues obviamente se multiplican los virus, las bacterias, los parásitos. Hay que tener mucho cuidado con los niños porque ellos se meten a la boca todo lo que encuentran. También ahorita si se van de vacaciones pues se toman los tragotes en la alberca y los alimentos, doctor, que con el calor no resisten igual, ¿cierto? Sí, es correcto. Todos estos factores influyen muchísimo en la presencia de las enfermedades gastrointestinales. Ahorita es una época en la que aumentan, casi se duplican si comparamos con los meses anteriores. Y las causas son todas las que mencionaste. La primera es el calor. El calor hace que modifiquen la forma en la que se reproducen los microorganismos y normalmente aumentan esta presencia de estos microorganismos a nivel gastrointestinal. La segunda parte es, como tú lo mencionas, los alimentos tienen más riesgo de que no estén en mejores condiciones y otra causa importante, bueno, por sí mismos los niños son factores de riesgo por sí mismos para tener infecciones gastrointestinales casi todo el tiempo, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales? Es toda aquella infección que afecta al tracto digestivo desde la boca hasta la salida. A veces solamente son intoxicaciones o bacterianas o virales y a veces son como tal infecciones o bacterianas o virales. También hay parásitos, pero los parásitos suelen ser menos agresivos y menos importantes en estas gastrointestinales, en estas infecciones. Por mucho las infecciones virales son las que más predominan arriba de las bacterianas, aunque ahorita en época de calor aumenta un poco también las bacterianas sobre las virales, ¿no? Sí, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los virus o bacterias que podríamos mencionar o que son más comunes ahorita? Mira, hay varios que son los más frecuentes. Ahorita hay presencia de rotavirus, hay enterovirus y hay varias bacterias. La más importante que siempre nos ha dado más lata es la Escherichia coli, y esta Escherichia coli es la bacteria favorita del tracto gastrointestinal para llegar a causar muchos estragos en nuestros niños, ¿no? Sí, ¿me puedes describir un poquito cada una de ellas? Ahorita que dices el rotavirus, yo creo que sí, mucho lo hemos escuchado. Salmonella, ¿no? También. La salmonella es una de las bacterianas que afortunadamente no es tan frecuente como la E. coli, pero es una de las bacterias que nos pueden llegar a afectar. Y hay otros, Vibrio cólera, Shigella, Entamoeba histolítica, que es la clásica amibiasis, Giardia lamblia, que también es otro parásito. En fin, son los más patógenos que llamamos nosotros en el tracto gastrointestinal, ¿no? A ver, de las primeras que me mencionaste, por ejemplo, rotavirus, o sea, ¿qué es? ¿Cómo lo detectamos? Mira, los virus, como ya sabemos ahora con tanto virus que hemos tenido, los virus son microorganismos que se reproducen muy fácilmente, que se contagian muy fácilmente y eso hace presas fáciles a los niños en la convivencia diaria entre ellos, ¿no? Muchos de los lugares actualmente los niños están en guarderías y las guarderías son un factor de riesgo bien importante para esta presencia. Se contagia fácilmente a nivel oral o inclusive a nivel aéreo.
y esto hace que puedas adquirir un virus de este tipo en forma súper sencilla, de un momento a otro. Los niños acostumbran chupar juguetes, chupar cosas, agarrar objetos, a esto le llamamos vectores, ¿no? Estos fomites y vectores, que son la forma en la que nos podemos llegar a contagiar, hace que un niño fácilmente pueda adquirir un rotavirus, un enterovirus, y que rápidamente colonice la parte del sistema digestivo y empieces con un cuadro diarreico. La gastroenteritis, por definición, es la inflamación tanto de estómago como intestinos, ¿no? Y es gastroenteritis. Y esto puede ser, algunos niños solo la manifiestan directamente con náusea, vómito, algunos náusea, vómito, dolor, algunos náusea, vómito, dolor, diarrea, algunos náusea, vómito, dolor, diarrea y ataque al estado general, y a veces todo junto, sí. O a veces puede ser una, o a veces pueden ser dos de los síntomas, pero al final terminan teniendo manifestaciones gastrointestinales muy clásicas, ¿no? Sí, también mencionábamos que no muy común, pero también se da salmonela, ¿no? Sí, la salmonela es una bacteria que se encuentra en muchos alimentos, es una contaminación bacteriana, y esta contaminación bacteriana puede llegar a causar estragos importantes. La salmonela es muy sui generis, tiene algunas manifestaciones clínicas que no son tan clásicas, pero la presencia de la fiebre y el ataque al estado general es lo que las manifiesta y las caracteriza. La salmonela es una bacteria que es fácil de encontrar si la buscamos. No siempre se hace un estudio absoluto buscando la salmonela, y entonces hay que sospecharla en base al cuadro clínico que el paciente presenta. Pero si lo ponemos en una balanza, por mucho, el cuadro gastrointestinal viral es mucho más frecuente que el cuadro gastrointestinal bacteriano. Y, por ejemplo, el norovirus. ¿Cuál? Norovirus. Norovirus. El norovirus es un nuevo virus que ha estado causando también muchos de estos estragos. Suele ser menos agresivo que los otros, pero actualmente en los últimos meses hemos tenido muchos casos de norovirus. Son virus que suelen limitarse o no presentar un cuadro tan severo como el rotavirus o el enterovirus. Pero por supuesto, cada vez tenemos la presencia de más virus, y que algunos ya los conocíamos, pero algunos no estaban en el escenario del día a día. Era un virus menos frecuente, menos agresivo, y de repente aparece con una cara diferente a la que teníamos y nos llega a presentar muchos de estos cuadros. Claro, ¿no? Y nos sorprende. También mencionaste algunos otros. Sí, bueno, la Escherichia coli como bacteria es por mucho la más agresiva. Tiene varios tipos, varios subtipos, y algunos de ellos presentan gastroenteritis importantes que inclusive pueden llegar a causar hemorragias y sangrados digestivos fuertes, severos, y que muchos de ellos llegan al hospital, mandan al hospital a un niño, ¿no? No es tan sencillo. Sí, y ahorita vamos a platicar acerca del diagnóstico, porque como tú dices, ¿no? Pueden presentar algunos el mismo cuadro y poder discernir cuál es cuál, entonces pues debe ser bastante complicado para ustedes los doctores. Vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿te parece? Claro. Ustedes que están en casita, por favor, no se despeguen de donde están. Esto es Vida Saludable, no nos tardamos nada, regresamos. Muchas gracias, continuamos en Vida Saludable, estamos hablando acerca de las enfermedades gastrointestinales en niños, y ahorita estamos platicando acerca de algunos de los virus y bacterias más comunes, doctor. Me estabas mencionando algunos otros. Sí, bueno, aparte de los virus, como ya mencionamos, rotavirus, enterovirus, norovirus, algunas bacterias que ya mencionamos, E. coli o Escherichia coli, y hay otras como Shigella, hay otras como Vibrio cholera, y hay otras que no son bacterias, sino son parásitos que son muy frecuentes en México, que son las amibas y las yardias. Todos este grupo son cerca de 10 o 12 microorganismos que nosotros consideramos dentro de los más frecuentes, y se encierran el 80 o 90% de las gastroenteritis severas o importantes, porque puede haber muchos otros virus que nos lleguen a causar algunas manifestaciones gastrointestinales que no nos pongan en riesgo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el Vibrio cholera, el cólera como la enfermedad es una gastroenteritis muy severa. Afortunadamente no es tan frecuente, pero existe. Y los que sí existen, además de E. coli, la Shigella.
La Shigella es una bacteria que con mucha frecuencia nos puede llevar hasta el hospital. Son manifestaciones clínicas importantes con mucha náusea, mucho vómito, mucho dolor y mucha fiebre. Y si sumas todo esto en un niño pequeño, esto es algo que hace de un cuadro que pareciera un cuadro tolerable o adecuado o tratable en forma sencilla, de repente se hace un cuadro que nos puede llevar con mucha frecuencia al hospital, ¿no? Efectivamente, y como tú bien dices, depende mucho también de la edad. ¿En qué edades es como o son más frecuentes estas enfermedades? Sí, con mucho las enfermedades gastrointestinales más frecuentes oscilan entre 1 año y 3 años, que es el tiempo en el que los niños ya empiezan a tener movilidad propia, en el que ya empiezan a consumir de todo el tipo de alimentos, ¿no? Antes del año la alimentación está muy cuadrada, está muy gobernada por mamá, está muy controlada por mamá y papá, y esto disminuye mucho el riesgo. Sin embargo, después del año que los niños empiezan a tener salidas mayores, convivencia con más niños, la persistencia de lo que decíamos de la guardería, el jugar con los demás niños, los hace un factor de riesgo importantísimo para el contagio, como platicábamos, o directo, o aéreo, o en alimentos, ¿no? Por mucho, entre 1 año y 3 años son los más importantes. Y la forma de transmisión, como ya comentabas, ¿no? También los niños son muy dados a, ya dijimos, meterse todo a la boca, lo que tocan, la paletita del compañerito, el refresquito o el juguito, lo que sea que se encuentren, se lo meten a la boca. Con mucha frecuencia sucede que lo meten a la boca, pero tenemos algunos factores de riesgo que tal vez no hemos encontrado y tenemos que poner a pensar que un niño de 1 año, año y medio usa un pañal, ¿no? A veces los adultos están limpiando un pañal y porque piensan que es el pañal de su hijo, en infinidad de veces limpian y no se lavan manos. Y ellos mismos se terminan siendo un factor de riesgo importantísimo para el contagio. O el mantener estos pañales en sitios no adecuados y de forma no correcta también los vuelven presa fácil de estos microorganismos, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque muchos, a lo mejor bacterias o algunos virus encontramos en algunas cosas, como puede ser el vómito, como dices, las heces fecales, y tú dices, ¿cómo puede ser que llegó al niño? O sea, ¿qué fue? Y sí, ¿de qué manera se con el advenimiento de los virus, que entendimos un poco la población con este advenimiento del COVID hace algunos años, entendimos que el contacto es mucho más fácil de lo que creíamos, ¿no? Y ahora es difícil que alguien vaya a comer sin que se lave las manos. Hoy nos quedamos muy estereotipados con algunos mecanismos de contagio que en otro momento probablemente habían pasado desapercibidos y que cualquier persona terminaba de hacer una actividad y agarraba e iba a comer. Y hoy en día se piensa 2 veces, cuando menos encontramos vías de contagio mucho más sencillas, que hasta que nos ocurrió esta parte de la virosis, entendimos como un mecanismo necesario. Y aunque todos sabemos es lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, es una frase absolutamente trillada y conocida, hoy en día es lo más real que tenemos a la mano, ¿no? Pero también se podrían transmitir por medio de, a lo mejor, moscas o insectos. Hay algunos insectos que pueden llegar a transmitir enfermedades gastrointestinales, no es lo más frecuente, la verdad. Sí existen, sí son animales nocivos, moscas, cucarachas y algunos otros insectos pueden ser causantes, pero la realidad es que por mucho es lo que tenemos a la mano. Nuestras propias manos son la herramienta que nos hace hacer bien las cosas y también mal. Efectivamente. ¿No? ¿Y qué otros factores son los que intervienen para desarrollar estas enfermedades? Platicábamos mucho de las vacaciones, ¿no? Ahorita se van muchas personas, muchas familias a la playa o algún lugar donde hay una alberca. ¿Qué tal, no? Los tragotes que se echan los niños en la alberca, o a lo mejor todos estos alimentos, uno procesados, otros como mariscos y demás, o cuando también a lo mejor en lugares con mucho calor, pues ya, ¿no? Entraron en estado de putrefacción. Y hay otra cosa, que es el hacinamiento de personas, ¿no? Ir de vacaciones significa ir a un lugar donde los demás también están de vacaciones. Y entonces hay destinos que son muchísimo más visitados, y esto hace que haya mucha concentración de personas en un mismo lugar. ¿Sí? No solo la alberca, es la alberca con mucha gente, ¿no? Y es el restaurante con mucha gente, y es los juguetes con mucha gente. Hay que recordar que el riesgo más importante
es la población en general. Es decir, entre más personas hay cerca, más riesgo tienes de contagio de lo que quieras. Y las gastrointestinales no están fuera de lo normal. Ahora, las albercas por sí mismo hay que pensar que son lugares de recolección de agua, y es un agua que no se intercambia con facilidad. Es decir, es un agua que no se vacía, y aunque químicamente es mejor tratada con una cantidad importante de cloro y de otros elementos, termina siendo un agua estancada. Y esta agua estancada, que aunque la vemos transparente, azul o limpia, es probable que no esté lo más limpia que nosotros pensemos, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y los alimentos que congelamos, sacamos, volvemos a congelar, descongelamos y otra vez? Sí, hay algunos factores que toda la gente que maneja alimentos sabe, conoce y entiende. Y algunas de esas cosas es, una vez que calientas algo, no puedes hacerlo. Una vez que descongelaste algo, no puedes volver a congelar. Y acuérdense que cambiar la rutina en las vacaciones hace que cambies el lugar donde comes, la cantidad que comes, las características de la comida, las personas con las que comes, y todo este cambio se hace un riesgo mucho mayor, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer otra pequeñita pausa, no nos tardamos nada. Recuerden que esto es Vida Saludable y estamos hablando de las enfermedades gastrointestinales en los niños. Regresamos. Continuamos en Vida Saludable, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las enfermedades gastrointestinales en los niños. Y pues mucho ojo, porque ahorita que ya estamos en época de calor, estamos en vacaciones, hay que extremar precauciones. Y bueno, doctor, ¿hay alguna manera de prevenir estas enfermedades? Sí, por mucho, un porcentaje muy elevado de alteraciones o de infecciones gastrointestinales se solucionan con un lavado de manos. En su gran mayoría es suficiente y es adecuado. La segunda cosa es evitar a toda costa el contacto con personas enfermas. A veces en este periodo vacacional ignoramos que alguien esté enfermo y tenemos mucho más relaciones interpersonales, ¿no? Y fuera de nuestra rutina y fuera de nuestro espacio. De repente estar en una rutina o un espacio hace que estemos acostumbrados a cierta cantidad de virus y bacterias que nuestro cuerpo inclusive conoce y sabe manejar. Una vez que abres esa relación interpersonal entre muchas más personas y en otros lugares físicos, esto duplica la posibilidad de que tengamos problemas infecciosos gastrointestinales. Pero la prevención siempre será lavar las manos antes de comer, después de ir al baño. Y hoy sabemos que durante el día, en varias ocasiones, disminuimos ese riesgo. Hay que seguir utilizando el gel, ¿verdad? Como que ya se nos olvidó. Pues mira, el gel y las soluciones alcoholadas y todo esto son productos de buena calidad que en su momento aprendimos a usar y que una vez que se relajó un poquito la disciplina específicamente del COVID, también se relajó en todos los demás aspectos. Yo creo que sí, las personas que tenemos contacto con mucha frecuencia con más personas, con más elementos, con alimentos, tenemos que tener mucho más cuidado con estas soluciones antisépticas que son de buen uso, ¿no? Claro, y sobre todo si tenemos hijos, ¿no? Y les vamos a dar de comer y los vamos a estar aseando y procurando. ¿Y cuáles son los focos rojos que debemos detectar para ahora sí que correr o acudir al especialista? ¿Y cuál es el especialista? Bueno, el especialista definitivamente, si es un niño, es el pediatra. Ajá. Hay mucha gente que trata de ir a un subespecialista cuando tenemos este tipo de infecciones, y la realidad es que tenemos muchísima más experiencia. Un pediatra de uso convencional a un gastropediatra, donde ve normalmente enfermedades que son más específicas y diferentes a las infecciosas. Entonces, por supuesto, el especialista es el pediatra, tenemos que acudir, y hay algunos focos rojos. Por mucho, la presencia del vómito es mucho más peligrosa que la presencia de diarrea. Cuando nosotros tenemos diarrea y nosotros podemos tomar líquidos y alimentos, vamos reponiendo las pérdidas que estamos teniendo a través de diarrea y podemos reponer esa pérdida. Y entonces podemos estar más estables durante más tiempo. Sin embargo, si un niño empieza a vomitar, no tengo una vía segura para tratar de hidratarnos y sobre todo también de darnos los medicamentos que estamos tratando de recetar. Lo que nos puede llevar mal y nos puede llevar a un hospital, sin duda, es el vómito.
vómito y la fiebre de difícil control. Y si esto juntas con diarrea, vómito, fiebre y ataque al estado general, esto nos puede llevar a un hospital. Durante muchísimos años, en los siglos pasados, la mayor frecuencia de muertes en niños era causada por problemas gastrointestinales. Wow. Y hoy en día, un problema gastrointestinal tenemos la capacidad de controlarlo y la capacidad de no permitir que un niño llegue a ponerse grave. Hoy en día, un niño por una gastroenteritis que se pone grave, sin duda es que el abordaje o de sus papás o del médico que lo está viendo fue incorrecto. Claro, y no queremos ahora sí que llegar a las últimas consecuencias, que como tú ya dijiste, es una hospitalización y ahora sí que la peor consecuencia, hasta la muerte. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Yo sé que es muy relativo porque pues tendríamos que valorar, ¿no? Exactamente qué tipo de virus, bacteria, pero más o menos el protocolo. Sí, hay un tratamiento global para las gastroenteritis. La primera es evitar la deshidratación. Y para evitar la deshidratación tenemos que ir a evitar vómito y tenemos que rehidratar las pérdidas que estamos teniendo. El tratamiento general de la gastroenteritis, sin duda, es hidratarnos. Okay. Hoy tenemos un medio extraordinario que es el Vida Suero Oral y los sueros orales comerciales que te permiten la reposición de líquidos y electrolitos de mejor manera que muchos otros elementos que conocemos en forma familiar y en forma incorrecta. Los refrescos diluidos, las aguas minerales diluidas, las aguas minerales con bicarbonato, limón y estas cosas no hidratan a un niño. Se nos tiene que quitar la idea, no hablemos de marcas, pero conocemos todos que tenemos refrescos y sodas que pensamos que eso va a hacer que mi hijo no se deshidrate o que lo rehidrate, y no es lo correcto ni lo adecuado. Vida Suero Oral, evitar el vómito, controlar la fiebre, disminuir el dolor y nunca dejar de hidratar a un niño, por mucho es el manejo inicial general. Sí, sobre todo, ¿no? Como bien dices, la hidratación y también la importancia de restaurar nuestra flora intestinal, doctor. De hecho, es el segundo paso absoluto frente a una gastroenteritis, es mantener un equilibrio de nuevo en nuestra flora que está perdida. Es decir, la presencia de una bacteria o un virus o un parásito en nuestro sistema gastrointestinal modifica el equilibrio de las floras y reinstalar el equilibrio de flora bacteriana nos ayuda muchísimo a disminuir la presencia de la diarrea o gastroenteritis. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son elementos que generan un tipo de prevención para mantener en forma correcta esta flora intestinal y que sea una barrera que funcione entre el microorganismo y el intestino del bebé. Y esta barrera no permite que el microorganismo, ya sea virus o bacteria, se adhiera a la pared intestinal y empiece a reproducirse. Estos probióticos pueden llegar a ser esta barrera que evitan que se presenten. ¿Y en dónde los podemos encontrar? En todos lados. Hay probióticos, prebióticos, en cada esquina, literalmente. En cada una de las farmacias que puedas encontrar, tenemos a la mano probióticos. Inclusive hoy en día, sin gastroenteritis, la idea absoluta del ser humano es mejorar las floras a todo nivel. Ay, muy bien. Pues alguna última recomendación, consejo práctico para estas vacaciones, para esta temporada, doctor. Lo que estamos viendo, sean cuidadosos en las pérdidas, sean cuidadosos en lo que consumen, sean cuidadosos en el lavado de manos, sean cuidadosos en el contacto con las personas, sean cuidadosos con el alimento que van a consumir o que se ve aparentemente en buen estado. Traten de evitar a toda costa, los alimentos viejos, no frescos, congelados o que se expenden en sitios donde no hay mucha movilidad de estos alimentos. De dudosa procedencia. Es correcto. Doctor, ¿nos puedes por favor proporcionar tu teléfono, redes, para que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, claro que sí, soy el doctor Antonio Vega. Mi número personal 55 54 15 58 55. Me encuentran como Dr. Tono Vega en Instagram y en Facebook. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí próximamente con otro tema igual de interesante y como buenas recomendaciones del doctor. Entonces, a mejorar esos hábitos, tomar muchísima agua, cuidar lo que comen, hacer ejercicio, tener una vida saludable.
Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Les mando un besito y espero que estén muy, pero muy bien.